Amigos, continuamos con pueblos, costumbres y tradiciones y estamos hablando el tema de la fundación de Chamariapa. Amigos, terminamos anteriormente hablando de que las relaciones entre las familias indígenas se hacían a través de un jefe de familia. Tal vez le decían cacique, como algunos afirman, pero nosotros vamos a distinguirlo aquí como un jefe de familia. Y cuando hablamos de jefe de familia, no hablamos de jefe de familia como nosotros lo conocemos ahorita, como el padre o la madre, no. Hablamos la familia extendida, de lo cual en su debido momento también vamos a detenernos a conversar. Bien, según investigaciones, lecturas que hemos realizado, nosotros suponemos, debo decir que no tenemos cómo probarlo, pero sí suponemos y responsablemente lo afirmamos, el jefe de las familias que vivían en la meseta de Mondongo, aquí en donde está ubicada Cantaura actualmente, es muy probable que conociera a Fray Fernando Jiménez, no porque él haya venido para acá, sino porque las familias y algunos miembros de esa familia fueron a San Joaquín de Pariri, lo conocían y eso facilitó la relación entre Fray Fernando Jiménez y las personas que estaban aquí. Nosotros hemos oído hablar desde la historia de Venezuela que nosotros estudiamos en la escuela primaria, que había como especie de un protocolo para fundar una ciudad. Esa fundación estaba a cargo de la Fuerza Militar Española o también de los sacerdotes que eran representantes también de la corona española aquí en lo que se llamó Venezuela. Esos grupos que iban a fundar debían estar debidamente autorizados por el rey de España y así se hacía constar en el acta que se levantaba. Y la persona que estaba encargada de hacer la fundación del lugar decía que tomaban posesión de este lugar o se iniciaba esta población en el nombre de Dios y del rey de España, etcétera, etcétera. Nosotros, si hacemos un poquito de memoria, debemos recordar que en esos cuadros, en esos dibujos que nos presentaron en la escuela primaria, se veían muchos símbolos del ejército español y también símbolos de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cómo se llegaba a esto? Se necesitaba, por supuesto, la presencia que ya se haya realizado contacto entre los indígenas que habitaban el lugar y el grupo que venía, el grupo de españoles que al mismo tiempo venía acompañado por lo general de indígenas que habían sido bautizados y que además hablaban el castellano de la época y por supuesto hablaban la lengua de los indígenas que estaban aquí en donde llegaban. En este caso, la lengua caribe que dio origen a la lengua indígena. Esos indígenas servían de contacto entre los recién llegados y las personas que ya estaban habitando el lugar. Y era sumamente importante que dominaran la misma lengua, porque de otra manera pues no se podían entender, como es lógico suponer. Debemos decir que no todos los habitantes del lugar aceptaban como bienvenidos a los recién llegados. Y eso es una cuestión que era lógico. Aún después que el jefe de familia llegaba a un acuerdo con los recién llegados, con los españoles que venían hasta el lugar, aún así muchos de los integrantes de la familia se separaban, se iban, se perdían, se iban a la selva, se iban
a donde ellos les parecía porque debían irse, porque no estaban de acuerdo con que aceptaran a eso. Algunos lo hacían inmediatamente que ellos llegaban y otros lo hacían un poco después. Se comenta, algunos historiadores comentan que la misma noche, la misma primera noche, muchas familias se iban del lugar. Ahora, todo este protocolo de fundación se realizó en Camariapa, que aprovecho a decirle que así es como se llamaba este lugar con anticipación. Se llamaba Camariapa, pero no Camariapa con C, como algunas personas lo escriben, sino que se llamaba Camariapa con K, que después, un tiempo después, los españoles que residían aquí decidieron cambiar la K por Che, y entonces es lo que nosotros conocemos como Chamariapa. Debemos decir que por lo sobrevenido del hecho, como dijimos al principio, es un hecho no previsto, no hubo tiempo de avisar o pedir permiso a la misión de Píritu, que era el centro del poder eclesiástico en esa época. Y además, no es que se supone que ellos llegaron al lugar y vamos a fundar. No, señor, eso no fue así. Y de allí se origina una serie de, vamos a decir que, enfrentamientos en cuanto a las versiones, que hay tres versiones con relación a la fundación de Cantaura, a la fundación de Chamariapa, disculpen. ¿Por qué? Porque algunos hablan de la fundación de una ciudad justamente en el momento en que ocurrió la fecha. Por ejemplo, se dice que Cantaura fue fundada el 20 de agosto de 1740. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero otros hablan de que comenzó la fundación en tal fecha y de allí surgen vamos a decir, tres versiones de fecha de fundación. ¿Cómo se hacía para fundar un centro poblado, pues, o fundar un pueblo de indígenas? Se realizaban muchas conversaciones, muchas reuniones a través de los intérpretes indígenas que venían, y también en muchos casos, como seguramente debe haber sido el caso del padre Fray Fernando Jiménez, que hablaba la lengua caribe o cariña, si ya existía esa lengua, y entonces se reunían, conversaban, hasta que llegaban a un acuerdo. Una pregunta muy importante: ¿en dónde fue verdaderamente el lugar de fundación de Camariapa? Es muy probable que haya sido en el lugar que ocupa lo que nosotros conocemos hoy como el Boulevard Fray Nicolás de Odena, es decir, el lugar donde ha estado siempre la iglesia. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, era tradición entre los sacerdotes que se debía armar una cruz, una cruz de tamaño muy grande, y desde allí más o menos en esa zona se fijaba el lugar para construir la iglesia y también la casa del sacerdote. Ese era el centro de la vida de esa comunidad que se estaba conformando. Por cierto, también era el lugar donde se reunía a los niños indígenas, para comenzar lo que pudiéramos llamar
las clases, sobre todo las clases de la lengua castellana, lo que nosotros llamamos hoy el español, ¿verdad? Por cierto que yo debo aprovechar este momento para recomendarle a todos ustedes una brillante intervención que tuvo nuestra conocida profesora Carmen de Hernández, o mejor dicho, Carmen Barrios de Hernández, en un conversatorio que se realizó hace aproximadamente 3 semanas y que se llamó Instituciones Educativas de más larga data en Cantaura. La profesora Carmen de Hernández presenta allí una tesis que yo aplaudo, que ella dice que la primera escuela que funcionó en Cantaura tiene 280 años de fundada y fue la escuela que comenzó aquí Fray Fernando Jiménez. Esto quiere decir, ustedes si lo buscan en nuestro canal de YouTube, ustedes podrán encontrar que ella dice que el primer maestro que tuvo Chamariapa y por lo tanto Cantaura fue Fray Fernando Jiménez y que el segundo maestro fue Fray Nicolás de Odena. ¿Cómo era la iglesia en esos tiempos? Definitivamente una enramada, por supuesto. Probablemente rectangular, como son todas las iglesias, con techo de moriche o de paja, sin paredes, por supuesto, descubierta en los costados, ¿verdad? Y es muy probable que la primera misa que se realizó aquí, en esta meseta que hoy es Cantaura, es muy probable que se haya realizado el 20 de agosto de 1740. ¿Cómo vivían los indígenas que estaban aquí en esa época? Hace 280 años. Definitivamente vivían desnudos, tanto los varones como las hembras. Progresivamente, en la medida en que los sacerdotes fueron teniendo acceso a la conversación con ellos, ellos fueron poniéndole algo de vestimenta y es muy probable que hayan llevado lo que hoy se conoce como el penti, ¿verdad? Lo que nosotros vemos a veces en la ceremonia de nuestros indígenas cariñas, y también en algunos casos le decían que usaban un guayuco. De eso no hay versión que pueda demostrarlo. También hay otros que le decían taparrabo, pero lo cierto es que sí empezaron a llevar alguna vestimenta para taparse desde la cintura y probablemente hasta las rodillas. Lo mismo sucedió con las mujeres, que empezaron a taparse su parte de adelante y la parte de atrás. Progresivamente fueron organizándose civilmente. Los mismos sacerdotes, entre los habitantes que encontraban, nombraban algunas autoridades civiles. Eso de autoridades lo digo entre comillas. Empezaron a construir casas, empezaron a tratar de que la gente viviera un poquitico más cerca uno de otro, utilizando lo que se llamaban la familia, lo que se llama la familia extendida. ¿Qué es una familia extendida en el pueblo indígena? Padres, abuelos, hijas solteras, hijos solteros, hijas casadas con sus familias. Nosotros, amigos, debemos reconocer que la fundación de Cantaura o la fundación de Chamariapa no fue una cuestión suficientemente preparada, como ya lo sabemos, ¿verdad? Pero allí estamos, eso es lo que estamos tratando de aclarar. Nosotros vamos a ir a otro corte y ya regresamos con ustedes.